Adelante, Víctor y Libardo. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a hacer en esencia, ¿no? Vamos a usar el CLI, como ya se estaba mencionando, Visual Studio Code, Vue y Ubuntu, ¿no? Es una distribución de Linux. Igual vamos a crear una capa de entidades, una capa de DAL, un web app y un cliente hecho en Vue. Entonces, procedemos a entrar a nuestra. Igualmente vamos a proceder a crear un folder, lo vamos a llamar demo CLI, y le decimos que por ahora esto nos abra con una aplicación, así que lo abra con Visual Studio Code. Veamos entonces, tu entorno en el que estás trabajando es Ubuntu. Ubuntu. La versión 18.04, la LTC. Correcto. Software. ¿Estás trabajando sobre Azure? No. No. ¿O es local? Local. Ok, correcto, local. Listo. Es una máquina local que tengo. Una máquina virtual con Ubuntu y Visual Studio Code. Exacto, así es. Aquí de pronto haciendo un paréntesis, para aquellos que se preguntan cuál es el motivo de pronto para aprender la tecnología NetCore de Microsoft, pues digamos que esta es una de las ventajas que tiene, que uno puede desarrollar con las herramientas de toda la vida, los que somos, digamos, programadores de la tecnología de Microsoft, en un ambiente que no es Windows, como en este caso Linux, así como la vez pasada lo vimos en Mac. Entonces, digamos que esta es una de las grandes ventajas que nos puede dar el NetCore, o sea, trabajar en diferentes plataformas. Correcto. En este caso se va a demostrar con Linux, ¿no? Con una distribución Ubuntu, ¿no? Hacia el Libardo. Como está ya. Bien, entonces igual procedemos, ya vemos qué versión tenemos acá del .NET. Igual, las mismas instrucciones son, si se acuerdan de la clase pasada, Libardo apoyó, igual que aquí. Ahí está la versión 2.2, en este caso la 101. Igual procedemos, .NET, creamos una nueva solución. Como ya estamos en una carpeta demo CLI, va a crear una solución con ese nombre. Ya la hemos creado, ahora procedemos a crear nuestra librería .NET New y decimos que va a estar en una librería en ya la creo. Ahora procedemos a crear DAL y nuestro web API. En este paso vamos a decirle web API, un web API básico. Aquí le decimos web API. Entonces ya les tenemos que estar procediendo a restaurar los paquetes. Ya. Entonces ahora ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a adicionar los proyectos, ¿no? Estos tres proyectos que hemos creado. La solución. A la solución, ¿no? .NET, SLN, demo, SLN, adicionamos entities, entities.cs proc y en DAL
dal.cs y el web API web API.cs. Adicionamos estos tres aquí, repetí 2 veces aquí. Creaste una carpeta de más. Ya está. Son los 3 proyectos. Entonces, ¿qué procedemos ahora? ¿Qué procedemos? Con la vez pasada, ¿no? Igualmente, hacemos una referencia de nuestros proyectos, entidades y dar al web app. Podemos hacer acá net gestionar en web API.cs crop reference entities .cs y también el del dal.cs. Adicionamos, están las referencias. Ahora al dal, con el dal hacemos lo mismo. Vamos aquí y le decimos aquí dal y está, ya hemos adicionado las referencias. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Empezar a agregar los paquetes, ¿no? CD, nos vamos al DAL y acá, ¿qué paquete agregamos? El de, en este caso vamos a trabajar con Entity Framework por SQLite, ¿no? .NET, adicionar package Microsoft Entity Framework SQLite. Y nos va a agregar la última versión que tiene en este momento. Agregando. Entonces, ahora retrocedemos y nos vamos al web API y que procedemos a agregar también el mismo paquete SQLite más que y más el tools, ¿correcto? Ya, entonces hasta aquí es lo que se hizo la vez pasada, lo único que ahora lo estamos haciendo. Entonces nos vamos acá al Visual Studio Code y destinamos nuestras igualito. Entonces recomendamos aquí, decimos, en este caso vamos a hacer entities. No, category. Categoría, ¿no? Tener dos propiedades. Category ID y la otra sería un string
Uy. Sí, muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos esta categoría, ya grabamos, y aquí nos vamos donde creamos un contexto, ponemos context. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, o todo está muy bien. Entonces acá decimos que es context, que es en veredad de context. Context que va a tener db context options. Asignamos un variable options y esto vamos a pasárselo a su clase base. Ahora, ¿qué creamos? Hacemos el decimos R de quién, de category, y nos ayude aquí y vamos a llamar categories. Hasta aquí estamos simplemente mirando. Entonces el contexto, vamos a agregarle unos 2 datitos de iniciales, entonces eso lo hacemos en contexto. On model y model y le pusimos un acá. Y le decimos entonces, vamos a construir que una entidad hacerle, vamos a crear y le creamos acá una nueva category 1 category name igual a delimitas. Veamos. Hacemos muy bien, hasta acá todos igual. Entonces, ahora qué tenemos que hacer? Vamos a crearle una migración, ¿sí o no? Para que estos otros puedan. Pero antes de hacer la migración nos tenemos que ir a dónde? A nuestro web app. ¿Sí? Nos vamos al startup y le decimos aquí que vamos a crear services punto un contexto que es un
context, acá que le decimos options, use igualmente y acá creamos esta base de datos, ponemos data source igual, por ejemplo, demo.db. Sí, hasta aquí está todo normal. Entonces con eso ya podríamos empezar a crear nuestra migración para poder generar nuestra base de datos. Hasta aquí alguna consulta. Entonces nos vamos a cómo es mirar. Y andar CD. Entonces acá generamos .NET import migrations adicional nombre único, por ejemplo, y de donde nuestro origen es de web api.cs por abajo. Todo está bien. Vamos. Tenemos un momento ahí. ¿Hay alguna consulta por ahí? Ya agregó la carpetita. Y esto con nuestra migración. Y vamos a hacer de que ya creé nuestra base de datos de SQLite. Entonces le decimos .NET. De igual, donde nuestro origen igual web api.cs y ahí ya deberíamos una demo.db. Si todo está bien, tendrían que estar, ahí está, ahí la creo, acá está demo.db, están las instrucciones y eso ya. Bien, ya tenemos creado eso. Entonces ahora, como estamos usando una web API, vamos a hacer rápido aquí. Hasta aquí hay alguna consulta. Así que no. Entonces, y vamos a hacer inicio. Aquí jóvenes. Ya está. Entonces, ¿qué le decimos? Entonces, ¿qué vamos a traer? Todas nuestras, primero vamos a crear una unidad de private, crear only, ponemos context, texto, context, le ponemos context,
Entonces, ¿qué viene aquí? Vamos a crearle un public control contexto texto y hacemos directo como no es una sola opción, podemos hacerlo aquí directamente. Esto es igual a sí. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el get? Vamos a retornar un numerable de qué? De las categorías. ¿Okay? Hacerlo. Texto punto categorías punto to list. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí de estas instrucciones que se han hecho? Me parece que no. Parece que no. Claro. Muy bien. Entonces igual, cuando que vamos a ver, vamos a retornar cuando queremos recuperar una sola registro. Entonces, Víctor, perdón, piden que puedas ampliar un poquito la fuente del código. ¿está bien? Sí, ¿Sí? sí, ahí se ve bien. Bueno, acá vamos a retornar una categoría, después, ¿qué le decimos? Igual. Sea más compacto, no es porque sea compacto, si no es ideal, no sé, texto punto categories punto que voy a retornar primero que encuentre aquí en expresión y c punto id igual a id. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el post, igualmente que le vamos a pasar categoría y lo damos aquí. Y que le decimos contexto punto categorías punto adicional punto y de ahí que nos faltaría punto 6. ¿Sí? Entonces no forma una cosa así elemental, nada más sin nada de validaciones, nada de eso. Igualmente, aquí en el boot que hacemos mandamos un ID igualmente que vamos a recibir. Tenemos una variedad de bar, por ejemplo, de hoy, si decimos, a ver, vamos a copiar, vamos a hacerlo.
Sí, sería igual, vamos a recuperar. Y aquí vamos a reemplazar en Category Found todas las propiedades que nos tenemos. En este caso tenemos una nada más y decimos que es igual a category. ¿Sí? Y viene la parte de salvar estos datos o actualizar de y category y texto.series. ¿Está aquí alguna consulta? Ya, igualmente, subimos eso también aquí. Igual, usamos si todo va a andar bien, lo hemos hecho. Vic, una preguntita, ¿por qué en la línea 39 haces ese category phone punto category names si ya se supone que en el put tú le estás enviando en el cuerpo la categoría que vas a modificar? Porque aquí estoy encontrando el registro que quiero. No, sí, pero la línea 39, la 39. No, por eso. Aquí encuentro el registro que quiero actualizar. Ajá. Con el ID. Encuentro. Y ahí le actualizo lo que le estoy mandando aquí. Para usarlo, o sea, tal como está, ¿no? O sea, podríamos omitir este ID, pero es recomendable. No, yo no digo el ID, yo digo la línea 39, pero bueno, dale. Es para poder reemplazarlo. Sí, pero se supone que viene del cuerpo del cliente, en category. Simplemente con el update de abajo ya, en la línea 41. Bueno, prefieres un modo de hacerlo, sí, lo que tú dices también podría ser válido. Pero bueno, ok, listo, tranquilo. Siempre buscarlo y de ahí reemplazar por lo que viene, ¿no? Porque igual, o sea, o sea, tú dices aquí estás enviando. Sí, en el category. ¿Cómo ubicas? O sea, sí. No, o sea, no necesitas ni siquiera ubicarlo. Él viene todo allá en el. No, de repente te lo más claro, ¿no? Pero bueno, sí, dale. A ver, en ese método llega una modificación, ¿correcto? Que van a hacer un put. Entonces viene la categoría encapsulada ahí en el cuerpo, ¿correcto? Exacto. Y viene el ID también. Listo. Lo que Víctor hace a continuación en la línea 38 es buscar una categoría en la base de datos con el ID que viene, ¿correcto? Sí. En la 38. Y luego en la 39 modifica el nombre. Y luego en la 41 modifica el contexto, o sea, lanza la actualización al contexto. Y en la 42 hace un save changes. Eso es lo que hace, ¿no? ¿Correcto? Sí. El comentario de Libardo es: ¿para qué lo buscas? Sí, eso es lo que comentas, ¿no, Libardo? Sí, correcto. ¿Y para qué lo actualiza también si ya viene actualizado en el cuerpo de la... Hola. Ok. Observaciones ahí. En Entity Framework 6, ese era el mecanismo a seguir. Tenías que buscarlo, modificarlo y entonces ya lo subías.
o lo metías, lo atachabas, luego le ponías su estatus de modificado y lo subías. ¿Correcto? Sí, hasta ahí vamos, ¿te acuerdas, Libardo? Sí. En el caso de Entity Framework Core, como lo vamos a ver en el módulo de guardando datos, es algo de lo que alguna vez en un video comenté que me gustaba. Y que dijeron, oye, ¿por qué Miguel dice eso, no? Y es que aquí la parte interesante, creo que ya lo habíamos platicado, Libardo, Sí. que con el solo update, él asume que estás actualizando algo que ya existe, ¿no? No sé si por ahí venía tu comentario, Libardo. Sí, sí, correcto, porque es que, o sea, yo generalmente no hago eso que hace Víctor ahí, o sea, por lo menos con el core no lo hago. Correcto. Entonces lo que argumenta Libardo Víctor es que él, él, él dice que ya el category que viene, ya viene con los datos requeridos. Entonces, que ya nada más sería, como lo entiendo Libardo, sería algo así como Context Categories Update Category. Save Changes. Correcto. Ya, sí, nada más. ¿Verdad? Lo que podría de pronto hacer es comparar que el ID que te mandan con el ID que viene en el category no sean diferentes, por si de pronto hubo algún cambio en el... Correcto. pero del resto sí, o simplemente es... Entonces, hagamos lo siguiente, Víctor, ponle ahí como un comentario. Probar sin buscar la entidad, ¿no? Entonces, seguimos con tu ejercicio, probamos y luego regresamos a este punto y lo dejamos así como como comenta Libardo, para que se vea de las dos formas. Exacto, sí, no, más que todo acá porque por respetar acá la carga de la sobrecarga de acá del pool, ¿no? Los parámetros que le pasan, ¿no? Correcto. Pero es buena tu observación, Libardo. La considero importante, sí. Porque si no tendríamos que borrar aquí, tendríamos que borrar. Ajá. Pero déjalo así como lo tienes, Víctor, y luego ya, sí. Ya que hayamos probado, regresamos y vemos cómo puede mejorarse, ¿no, Libardo? Sí. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Listo. Adelante, Víctor. Muy bien, entonces ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a... Tenemos que irnos. Decimos nos está molestando el HTTPS. Vamos a aumentar esto. Y lo que se ha comentado es que ya no utilice el HTTPS. API que debería traer categorías que se crearon, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Una forma rápida de probar. Correcto. Hasta aquí hay alguna consulta.
Hay un comentario interesante también, Víctor. Ya. Híjole, hay tantas cosas que uno puede hacer más eficiente. Si me puedes mostrar el código que estábamos discutiendo, de la Web API. Está. El de la línea 39 que decía por ahí Libardo. Ese. Hay tantas cosas que se deben tomar en cuenta que de repente por el tiempo en que se hace, digamos, la demostración, a lo mejor no da mucho tiempo enfocarse en buenas prácticas, porque el enfocarse en buenas prácticas de alguna manera pudiera alejarnos de la razón principal de la que estamos hablando. Por ejemplo, en los videos que se grabaron del módulo 1 del Diplomado de Entity Framework, la gente preguntaba acerca del comportamiento de las aplicaciones web, que cómo se enviaban los posts y cosas por el estilo. Probablemente la persona que preguntó hubiera querido que se explicara en el video, pero eso nos iba a sacar del contexto. Entonces el código se hizo simple. Después vino la parte del WPF, que si los eventos y que se disparaban y que si no. Igual considero que es un comentario bastante válido, pero nuevamente si lo especificábamos en los videos nos íbamos a salir del contexto y entonces nos íbamos a meter a un curso de WPF, a un curso de ASP.NET Core. En este momento que estamos platicando hay otro comentario. Dice, ¿qué pasa si la categoría que quieres modificar ya no existe? Entonces, probablemente tengamos que primero buscarlo. Si lo encuentro, entonces procedo a modificarlo. Y si no lo encuentro, entonces procedo a notificar o lanzar una excepción. Pero probablemente haya una excepción en la conexión. Entonces, sería muy interesante que pudiéramos enfocarnos a todos esos puntos, pero realmente el objetivo aquí principal es el de mostrar cómo se utiliza Entity Framework Core en un ambiente de capas, en un ambiente de Linux, etcétera, ¿no? Entonces, por cuestiones de tiempo se nos escapan más detalles, ¿no? Como por ejemplo implementar manejo de excepciones o incluso con una Web API, cuál es la forma apropiada para disparar excepciones, todos esos puntos. Entonces se queda la consideración del desarrollador, sí, que estamos trabajando en su forma más simple para no salirnos del contexto. Y ya de manera separada, digamos, a lo mejor sí pueden preguntar y comentar algo. Por ejemplo, preguntaban ahí, ¿y qué pasa? ¿Por qué no metes Business Logic? Ok, sí, también se podría, sí, pero por lo regular en este tipo de ejemplos, ¿qué haces con la Business Logic? No hay una lógica, tendríamos que buscarla para ponérsela. Entonces, pero también es válido ese asunto, ¿no? Entonces, en este caso específico, del que qué pasa si una categoría que quieres modificar no existe, bueno, para que no se quede tan así en blanca la explicación, pues yo creo que la estrategia sería entonces buscarla, así como tiene el código Víctor, y si la encontraste, procedes a la modificación, y si no la encontraste, a lo mejor le devuelves una excepción, ¿no? Pero hay algo más interesante. ¿Qué pasa si la encontraste, pero alguien más ya la modificó y entonces tú la vuelves a modificar? Se pierde el cambio del usuario anterior. Entonces eso nos lleva a implementar un sistema de concurrencia. Claro, y entonces vamos extendiendo nuestros temas, ¿no? Pero es totalmente válida esa observación, ¿eh? O sea, todas las observaciones que tengan, adelante, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda y que no nos salgamos de contexto, lo trataremos de explicar, ¿sí? Pero es enriquecedor, ¿eh? Cuando hacen comentarios. Entonces, Rubén, adelante, cualquier comentario es bueno y en general para todos, ¿no? Sí, se podría hacer, o sea, no sé, tengo otro miércoles o
otra clase, ya se empieza, bajo esta demo, ya se empieza a hacer buenas prácticas, ¿no? O sea, cómo sería en Correcto. el mundo real, ¿no? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es cuando lleguemos al tema de manejo de concurrencia, retomar este ejemplo e implementarle ese manejo de concurrencia. Podría ser, ¿no? Sí, sí, bastante, sí. Y cuando lleguemos a un curso de Web API con ASP.NET Core, también podríamos retomarlo, ¿no? Sí, es Miguel, sí. Es algo muy, muy elemental, o sea, muy elemental. Correcto. Pero pero son válidos sus comentarios, ¿eh? Y comenten, porque si no, no aprendemos. Muy bien, Víctor, perdón por la interrupción. Adelante, adelante. Ahí nos nutre a todos eso. Ya, entonces ya probamos, ¿no? Entonces ya Sí. ¿qué viene? Se supone, bueno, asumamos que están funcionando bien todos estos métodos, ¿no? Ya probamos al menos uno, que lo vamos a estar aquí. Pues ahora que vamos a empezar por eso. Hasta aquí, ¿alguna otra duda? Porque ya vamos a empezar a hacer ya el cliente. Entonces, vamos a ir lo hacemos acá. Vamos a crear un nuevo fuente, vamos a llamar perfecto, lo abrimos y vamos para en otra instancia. Que sea más limpia para estar viendo ambas partes. ¿Y qué hacemos en el cliente? Pues es también muy elemental, ¿no? O sea, y si quieren hacer preguntas, ya se puede después profundizar, pero esto va a ser un cliente muy básico con el framework Vue. Entonces vamos a crear los archivitos index.html y nuestro JavaScript, ¿sí? Y también vamos a usar, para que una presentación adecuada, vamos a usar un poquito de estos. Vamos a usar Bootstrap un poquito para hacerlo ahí más vistoso, o sea, más bonito. Vamos a vernos inicial, ¿sí? No era aquí. Solamente necesitamos esos archivitos, vamos a ponerlos lado a lado. ¿Qué necesitamos? Aquí necesitamos el CSS, no vamos a usar nada de JS de Bootstrap. Entonces ya tenemos nuestro Bootstrap. Como lo probamos, ahorita lo vamos a probar. Entonces ahora vamos a poner un título, pongamos cliente, se va a ir en la pestañita. Aquí vamos a dejarlo. Entonces aquí empezamos de cero. Vamos aquí a crear nuestro contenedor principal de Bootstrap. Entonces, ¿qué le ponemos? Le ponemos punto. Esto es M, vamos a ponerle punto container punto. Estas son las nuevas, que requiere un margen top de 5. Con este tan pegado. Y vamos a poner un identificador que lo necesitamos para Vue. ¿Perfecto? Aquí tenemos esta partecita. Si tienen alguna consulta y la van haciendo. Entonces acá vamos a hacer un punto. Usar una de
columna de Bootstrap que es text, nuestro color info, a que vaya un título, ¿ya? Entonces vamos a, esto ya vamos a mirarlo, y vamos a abrirlo acá ya instalado este file server. Ahí ya está. Tantas pestañas ahí está lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Ya vamos a empezar a usar la parte de Vue, como es un framework progresivo. Entonces, vamos a hacerlo más elemental. Primeramente, lo que hemos hecho aquí es usar un contenedor de Bootstrap, hemos puesto un market top de 5 y hemos puesto un identificador a esta clase. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos usar Vue. Entonces, Vue lo vamos a encontrar aquí, un CDN. Vamos a poner al final y vamos a usar nuestro archivito que es este que está aquí. Empezamos con, digamos, una constante, por ejemplo, una constante PM, y le decimos que vamos a crear una instancia de Vue, ¿sí? Y le vamos a pasar un objeto. Este objeto que va a tener ciertas propiedades, va a tener el element con el que se va a comunicar. ¿Cuál es el element? Este que está aquí. Numeral app. Comunicando. Ahora, ¿qué le vamos a pasar? Datos. Está en una propiedad data. Que va a tener, por ejemplo, un título. ¿No? Y pongamos, le ponemos arquetipo días. ¿Sí? Está acá. No hay nada. Nada que no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este título que está en nuestro JavaScript, usando términos de lo que es XAML, se va a enlazar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar esas llavecitas dobles que nos van a permitir ir a del data a esta propiedad. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, algo yo vamos a ver aquí. Estoy aquí. Sí, me parece. Está aquí. ¿Correcto? Entonces, ya hemos enlazado este título. Listo. Hemos hecho mediante las dobles llaves, es una interpolación aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos ahora hacer? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Esto es algo muy básico. Entonces, ¿qué vamos a traer? Vamos a traernos las categorías. Traíamos otra propiedad, hacer un array. Entonces, el Vue, como es progresivo, por defecto no trae por decir, un HTTP client, o sea, un cliente para poder, ¿sí? Para poder dar respuestas del HTTP. Entonces, ¿qué tenemos que instalar? Tenemos que instalar, hay una librería que se llama Axios. Una de las que recomiendan
una de las que recomendación, entonces la ponemos igual, usamos el CDN. Por eso es que le dicen progresivo, porque vas modular, vas poniendo lo que necesitas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a crearnos una constante de aquí en nuestra URL. ¿Cuál va a ser nuestra URL? Tenemos entonces, el view que tiene, también tiene otra propiedad que se llama, que es el del ciclo de vida, crearte, ¿sí? Cuando creamos, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos, también hay otra propiedad, tienes todos tus métodos, pues, y vamos a usar un método llamado, pongamos, listar. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a usar el axios y le decimos get, vamos a obtener que URL API. Entonces, esto es una petición get, entonces son con promesas. Entonces, cuando todo está correcto, vamos a tener una respuesta. Response. ¿Sí? La respuesta pues está bien. Entonces, pongámosle acá en categorías this, estamos haciendo referencia a categorías this para el alcance que va a tener. Entonces this, para poder llegar a las propias categorías, vamos a decir igual a response. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta partecita de está aquí. Vamos a ver si nos trajo las categorías. Vamos a poner ahora sueltas para ver qué nos trae. Response. Fuera de, estaba fuera. Porque Víctor, recuerda que ya le agregaste el course al API. Ya no, sí, eso, espérate, quiero ver esa. Sí, quiero ver eso. Pero aquí no me está saliendo ese error. Porque no te trae nada, o sea, no te lee el API porque el API necesita... Sí, correcto, tienes razón. Debería salirme el error de... Sí, como dice el Libar, entonces aquí vamos a darle esta service. Sí, tiene que salir el error, pero no sé por qué me está saliendo.
Pero tienes que agregarlo también en el método configure. Sí, no. Lo que quiero asegurarme es que si estaba ejecutando. Vamos a agregarlo aquí también. Aquí ya agrega. Todas las cenas. Me va adecuado, pero ahora por la La coma esa no va ahí, Víctor. asunto que nunca lo llamaba cuando se iba a ejecutar eso. Nunca. Tiene que... ¿Sí? Correcto, entonces aquí teníamos que llamarlo. Entonces vamos, bueno, eso del course quería, vamos a comentar de nuevo lo del course, ¿ya? Para que no presente esta parte. Vamos aquí. Vamos a comentar esto, creo. Sí. Ahí está. Este es el error que quería que Libardo hace un rato. Este es el error que quería que se muestre, ¿no? Mira aquí, nos está pidiendo un acceso, ¿no? Y por eso es de que mi sobre Libardo creía que agregar el servicio del course para que lo que desde cualquier, donde se haga la petición desde cualquier sitio, en nuestro caso no es la forma adecuada, pero para esta demo lo hemos hecho de esa manera, ¿no? Entonces volvemos a comentar esto, descomentar. Ya, acabamos. Sí. Y ahí nos saca la data. Se dan cuenta en qué esto viene un objeto, ¿no? Pero ¿dónde está viniendo en sí la información? La información está viniendo en data. Este objeto tiene bastantes propiedades. Tiene data, tiene el status text, la cabecera que se está usando en la configuración y otros tipos de propiedades que está respondiendo esa petición, ¿no? Entonces, donde vendría es el data. Entonces, vamos a ir. Le decimos que queremos grabamos
y hasta ahí que queremos, ¿no? Entonces esto vamos a presentarlo de una mejor manera. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta? Vamos a ir aquí, vamos a usar un banner. Vamos a usar este de aquí. Esto lo vamos a poner. Una división, una categoría arriba. Esto aquí que le vamos a decir, vamos a usar un ciclo por ¿vale? Se le pone C y categorías ¿sí? Y aquí le ponemos, le decimos C punto un ciclo, entonces están saliendo las categorías que se tienen. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ahí vamos a ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar vamos a tratar de hacer el adicionar. Entonces para eso aquí nos creamos un input que le decimos que va a traer tras o y que tenga un margen izquierdo y derecho de 3. Estamos creando como esto y poder adicionar. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos adicionar, pero esto tenemos que, ese input que está ahí, tenemos que hacerle, enlazarlo a una propiedad de aquí. Entonces, empezamos a, le ponemos categoría. Es que le decimos que es input nombre, ¿correcto? Es que cosa queremos ahora, vamos a crearle un botoncito, decirle aquí botón C N P N N primario tiene que ser y debemos crear un botón de generar selección. Ahí está todo, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna consulta? Bien. Entonces, cuando nosotros presionemos y el botón adicional, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asociarlo a un evento, ¿sí o no?
tenemos que cuando nosotros presionamos adicionar, pues, ¿cómo se hace eso? Pues, con un método abreviado clic, igual. Y nos cambiamos le decimos que tenemos que mandarle, acordándonos que recibía el post recibía una categoría, entonces tenemos que enviarle eso. Por ejemplo, acá creamos un objeto que se llama y puntos de mis punto de creando que vamos a usar. Vamos a decir que haga un post que usamos la URL y que le pasamos los datos. Todo marcha bien. Vamos a dejar ahí para que pues, asumiendo que todo está bien, está correcto, no estamos haciendo tampoco errores, no estamos capturando errores, esas cosas. Vamos aquí. Funcionar. Vamos a conseguir errores. Elementos adicionar. Aparentemente no hizo nada, ¿no? Pero si nosotros refrescamos aquí, categoría nombre. Aparentemente no lo hizo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que refresque cada vez que nosotros adicionemos. Entonces, ¿qué mandamos aquí? Si todo marchó bien, una promesa, todo marchó bien, que le decimos de que está. Entonces, ahora sí probamos. Siempre nos olvide en inglés, porque si no, no lo va a encontrar. Que tenemos y estamos empleando un método de redacción del post. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Qué queremos hacer ahora? ¿Qué queremos hacer? Esto vamos a agregar para eliminar, por ejemplo, eliminar y lo pasamos a hacer. Entonces, ¿qué agregamos aquí? Vamos a poner
misma línea vamos a agregar una clasecita, un poco de lo nuevo que ha traído Bootstrap 4, Flex. Y ya tenemos esto de sí, está. Porque eso se ha hecho con estas de Bootstrap. Si nosotros para que esté alineado a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando nosotros apretemos eliminar, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasarle que un método, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Clic, aplico clic. ¿Qué le tenemos que pasar? El identificador. Tenemos en C punto le pasamos y que hacemos tomamos un URL, usamos la interconexión de JavaScript, hacemos aquí URL API, lo que necesita nuestro método de delete. Hacemos método delete, todo lo hizo bien. Aquí llamamos a listar. Vamos a eliminar este blanco y está. Eliminamos otros. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, Vic. No hay ninguna consulta. Todo está enredado, todo está. Pues obvio, para el que no conoce el framework, pues sí, es enredado. Sí, pero si dan cuenta, con pocas líneas de código se está logrando hacer un CRUD, ¿no? O sea, que nos faltaría el editar. Para la próxima, ¿no? No sé si seguimos. Vamos a hacer el botoncito acá. Sería
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Pero para hacer editar necesitamos que aquí en la parte superior de este botón, y cuando se apriete editar, que vamos a hacer que aparezca aquí un aceptar y un cancelar para que pueda editar y aparezca, pongamos bebidas aquí, yo pueda aceptar o cancelar lo que estoy editando. Entonces aquí vamos a hacer, tenemos que hacer aquí, vamos a hacer el editar y para editar necesitamos una propiedad llamada que registro, cuál registro es el que estoy editando. Entonces, vamos a hacer que aparezca. Sí, aparecer siempre y cuando teoría y de igual, sí. Tenemos un caso contrario. Ponga a la derecha. Hacemos. Sí. Ahí. Así, acá tenemos esta parte. Entonces aquí si yo aprieto editar,
Entonces vamos a poner, aquí vamos a hacer editar, usamos y le decimos que x punto es igual a response punto data punto le deberíamos traernos. Entonces, si le damos a activar, ahí está, desapareció este y aparecieron estos. Entonces creo que es, si desean para la próxima ahí volvemos a recapitular y hacemos la parte de aceptar o cancelar o cualquier otra. Y la parte esa de que estaba hablando Ibardo y Miguel de mandarle aquí en el método y el método. Parece que no hay dudas. Todo está muy claro, entonces. Entonces, a manera de resumen, se construyó una solución. La solución, ¿cuántos proyectos tiene? Tendría 3. 3 proyectos que serían la de entidades, la capa de acceso a datos y la web API, ¿correcto? sí, Y luego por ahí, ¿qué más tenemos? Se construyó un cliente con un framework progresivo llamado Vue.js para consumir esa web API. Ok. Se construyó un cliente que sería la aplicación cliente, ¿no? así es, sí, está consumiendo, como dice el Ibardo, en web API, ¿no? Y se está utilizando correcto un servicio. ¿Mm? Este servicio web API también podría consumirse, por ejemplo, desde una aplicación Xamarin ya expuesta. Sí, correcto. La aplicación web API fue desarrollada con Netcore. Por sí, así es, sí. Para ejecutar esa web API requerimos servicios de HTTP. ¿Quién le está ofreciendo los servicios HTTP a esa aplicación? Eso viene dentro del control del controller base. El servidor Kestrel. El Kestrel, correcto, muy bien. Que es el que también tenemos disponible para ambientes Windows y con su versión IIS, etcétera. Correcto. Abajo del Kestrel, ¿hay algún otro servicio HTTP o es el Kestrel simplemente? Es el... Ujú.
aquí en Linux. Pero específicamente para este proyecto, No, nada más no, está el ¿verdad? Kestrel. Es únicamente ese, Sí. correcto. Igual se debe poder integrar con algún otro servidor, como en el caso de Windows, que se puede integrar con IIS, ¿no? Ajá. Correcto, muy bien. Y dado que la capa de Web API trabaja directamente con la DAL, entonces se tuvo que inyectar el servicio Y con un contexto, ¿verdad? Ujú. Correcto. El contexto, al inyectarse el servicio, se le proporcionó la cadena de conexión o se le proporcionó Option Builder, ¿no? Sí. DB Context Option, sí, se hizo directo, sí. correcto. Que es Vamos a leer de un app settings. correcto. Se le inyectó ahí el DB Context Option con una base de datos SQLite. Correcto y listo. Perfecto. Pues no sé si tenga alguien alguna pregunta. Hay cosas probablemente que sean desconocidas para los usuarios, ¿no? Por ejemplo, la parte del cliente View, por ejemplo, el uso mismo del Visual Studio Code o las herramientas CLI. Entonces, o quedó muy claro o por ahí pues se les hizo un poquito difícil, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, de eso se trataba la idea, ver con herramientas prácticamente en otro mundo, digamos, por decirlo así, Exacto. en Linux, sin Visual Studio, pues que también se pueden desarrollar aplicaciones, ¿no? Entonces, pues estuvo bien el ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden incorporar, manejo de excepciones y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final de cuentas, el objetivo que queríamos era utilizar Entity Framework Core con las herramientas de línea de comandos y en un ambiente distinto al de Windows, ¿no? Y creo que sí se ha cumplido. Entonces, pues ya para cerrar nuestra sesión, no sé si alguien tenga alguna pregunta relacionado con este tema. Si no hay más preguntas, entonces, pues, Víctor, Libardo, pues, muy agradecidos aquí por esta presentación. Y pues muchas gracias, ¿no? Valdría la pena ahí con más calma una sesión enfocada a ese framework de JavaScript, que también se me hace interesante, ¿no? Sí, sí, se podría hacer. O sea, se puede hacer otro miércoles terminar y de ahí ya para el otro año, no sé, hacer algo más, con más calma, ¿no? Correcto. Pues muy Sí. bien, entonces si quieren, entonces nos vemos por aquí el próximo miércoles. Listo. Correcto. Muchas gracias, Víctor. Vamos a detener la grabación. Vamos a detener acá.